Canciones de los 60 que esconden secretos oscuros. ¿Recuerdas cuando esta canción desató la polémica? ¿O cuando prohibieron esta otra? Detrás de melodías dulces, coros inolvidables y voces que parecían inofensivas, se escondían historias de miedo, violencia, obsesión y hasta locura. Son canciones que escuchamos en la radio, que cantamos sin pensar, sin saber realmente qué estaban diciendo. Hoy vamos a volver a esos clásicos que creímos conocer de memoria. Vamos a escuchar con otros oídos y descubrir los secretos oscuros que quedaron enterrados entre sus notas. 15. California Dreaming de The Mamas, The Papas. Cierra los ojos un momento e imagina Nueva York en 1963. Un invierno brutal, nieve hasta las rodillas, frío que cala los huesos. En un pequeño apartamento sin calefacción, un joven músico llamado John Phillips mira por la ventana y sueña con California, con el sol, con escapar de todo aquello. Esa noche escribió California Dreaming. Una melodía que suena alegre, esperanzadora, pero nació del frío y la desesperación, del deseo profundo de estar en cualquier otro lugar. Y aquí viene lo que pocos saben. La banda que la hizo famosa estaba destruyéndose por dentro. John Phillips descubrió que su esposa Michelle tenía un romance con otro miembro del grupo, Denny Doherty. La traición partió al grupo en pedazos. Las grabaciones se volvieron campos de batalla silenciosos. Cada armonía perfecta escondía miradas de odio. De hecho, Michelle Phillips fue expulsada del grupo durante un breve periodo por sus infidelidades, y aunque luego regresó, la tensión nunca desapareció. Esa canción sobre soñar con días mejores fue escrita por personas que vivían una pesadilla, un secreto que incluso hoy sigue dando de qué hablar. Antes de seguir, nos gustaría saber cómo te llamas y qué edad tienes. Déjalo en comentarios. Sigamos. 14. Louie Louie de The Kingsmen. Esta es quizás la historia más absurda del rock. En 1963, una banda de Portland grabó una versión de una canción aparentemente inofensiva. La grabaron en una sola toma, con un micrófono colgando del techo. El resultado fue un sonido turbio, confuso. Las palabras eran prácticamente incomprensibles. Y ahí comenzó la locura. Padres de todo Estados Unidos juraban que sus hijos estaban escuchando obscenidades. Cartas llegaban a las estaciones de radio exigiendo que dejaran de transmitirla. El escándalo creció tanto que el FBI abrió una investigación oficial. Durante 2 años enteros, agentes federales analizaron la letra. La escucharon a distintas velocidades, la reprodujeron al revés, consultaron expertos en lingüística. La conclusión final del FBI documentada en sus archivos fue demoledora. La pronunciación del cantante era tan deficiente que resultaba imposible determinar qué estaba diciendo. No había mensaje oculto, solo un vocalista que no articulaba bien, y por 2 años, el FBI perdió su tiempo intentando analizar aquello. Lo que no muchos saben es que el cantante Jack Ely tenía frenillos y tuvo que cantar estirando el cuello hacia un micrófono muy alto, lo que distorsionó aún más su pronunciación. 2 años de investigación federal solo por unos frenillos. Deja tu like si te gustó la historia de esta canción. 13. Paint It Black de The Rolling Stones. Cuando esta melodía sonó por primera vez en 1966, nadie imaginó en qué se convertiría. Al principio, solo era una melodía hipnótica, con ese característico sonido de sitar que Brian Jones incorporó, pero la letra hablaba de algo mucho más profundo. Hablaba de querer pintar todo de negro, de ver pasar un funeral, de un corazón que se ha vuelto tan oscuro como el carbón. Mick Jagger y Keith Richards escribieron sobre el duelo, sobre esa depresión profunda que consume todo a su alrededor, sobre el deseo de que el mundo exterior refleje la oscuridad interior.
Pero la canción tomó un significado completamente nuevo con Vietnam. Los soldados estadounidenses la adoptaron como himno no oficial de la guerra. Sonaba en las bases militares, en los momentos más oscuros del conflicto. Para miles de jóvenes enviados a morir en la selva, este tema expresaba lo que no podían decir con palabras. Quizá recuerdes cómo la melodía apareció en la película de Stanley Kubrick Full Metal Jacket, consolidando para siempre su asociación con el trauma de Vietnam en los estadounidenses. Una obra sobre depresión personal se convirtió en el soundtrack de una generación traumatizada por la guerra. 12. House of the Rising Sun de The Animals. Nueva Orleans, una ciudad de jazz, misterio y pecado. En algún lugar de esa ciudad existió, según la leyenda, una casa que arruinó vidas. The House of the Rising Sun, la casa del sol naciente. La canción que The Animals grabó en 1964 cuenta la historia de alguien destruido por ese lugar, alguien que advierte a otros que no sigan sus pasos. ¿Qué era exactamente esa casa? Las interpretaciones varían. Algunos dicen que era un burdel, otros afirman que era una casa de juego. Hay quienes sostienen que era una prisión para mujeres. Lo que nadie discute es el mensaje. Ese lugar consumía a quienes entraban, por lo que era mejor quedarse afuera. La versión de The Animals, grabada en apenas 15 minutos en una sola toma, capturó algo universal. Esa sensación de haber arruinado tu vida y no poder volver atrás. Lo más curioso es que la versión original es una balada tradicional que existía desde el siglo XIX. Nadie sabe quién la escribió originalmente, ni si la casa realmente existió. Solo sabemos que debemos mantenernos alejados. 11. Helter Skelter de The Beatles. Los verdaderos fans de The Beatles sabemos que detrás de todo ese talento, los cuatro de Liverpool también tenían historias oscuras. En 1968, veríamos quizá la más perturbadora de todas. Ese año, los Beatles grabaron una canción ruidosa, caótica, salvaje. Paul McCartney quería crear algo más pesado que cualquier cosa que hubiera hecho The Who. Helter Skelter era simplemente sobre un tobogán en espiral, una atracción de feria británica. Pero Charles Manson escuchó algo completamente diferente. Este hombre perturbado, líder de una secta en California, convenció a sus seguidores de que los Beatles les enviaban mensajes codificados, que Helter Skelter era una especie de profecía sobre una guerra racial apocalíptica que estaba por comenzar. En agosto de 1969, miembros de la familia Manson asesinaron brutalmente a Sharon Tate y otras 4 personas en su casa. La noche siguiente, mataron a Leno y Rosemary LaBianca. En las paredes, escritas con sangre de las víctimas, dejaron palabras de canciones de los Beatles, incluyendo Helter Skelter. Paul McCartney ha declarado en múltiples ocasiones que le resulta imposible escuchar su creación sin pensar en las víctimas de Manson. Un tema sobre un juego de feria quedó manchado para siempre por la locura de un asesino. 10. Bad Moon Rising, The Creedence Clearwater Revival. 1969. John Fogerty estaba viendo una vieja película llamada The Devil and Daniel Webster cuando una imagen lo impactó, un huracán devastador que arrasaba con todo. Esa misma noche escribió Bad Moon Rising. La canción suena alegre, tiene ese ritmo que invita a mover los pies, a cantar el estribillo, pero escucha la letra con atención. Habla de terremotos, de ríos desbordándose, de un ojo en el cielo, de que esta noche se perderán vidas. La letra narra el apocalipsis detrás de una melodía bailable. Fogerty tomó sus miedos más profundos sobre el fin del mundo y los envolvió en una melodía que todo el mundo podía tararear. Ese contraste entre el sonido optimista y las palabras aterradoras fue completamente intencional. Una canción sobre destrucción total que nos hace sonreír, una especie de genialidad oscura.
¿Qué otro tema conoces con una historia oscura detrás? Déjala en comentarios. 9. The Sound of Silence de Simon Garfunkel. Hello, darkness, my old friend. Viajamos ahora a noviembre de 1963, cuando en Dallas, Texas, una bala cambió la historia de Estados Unidos para siempre. El presidente John F. Kennedy fue asesinado, y una nación entera cayó en el silencio del duelo, un silencio que solo rompió Paul Simon cuando encontró las palabras que definirían a toda una generación. Narrow streets of cobblestone. The Sound of Silence nació en ese momento de oscuridad colectiva, pero va más allá del asesinato. La canción habla de algo que sigue vigente hoy, personas que hablan sin comunicarse, que escuchan sin oír, que viven rodeadas de otros, pero completamente solas. Simon describió una sociedad que había perdido la capacidad de conectar genuinamente, profetas que escriben verdades en las paredes del metro mientras nadie presta atención. Touch the sound of silence. Aunque no lo creas, la versión original de 1964 fue un fracaso comercial. Fue solo cuando el productor Tom Wilson añadió instrumentos eléctricos sin consultar a Simon y Garfunkel, convirtiendo la canción en un éxito. Los artistas se enteraron cuando ya estaba en la radio. Una canción sobre la incomunicación, relanzada sin comunicárselo a sus creadores, la ironía se siente en el aire. 8. Good Vibrations de The Beach Boys. Luego de escuchar Revolver de The Beatles, Brian Wilson quedó tan obsesionado que quería hacer algo similar o mejor. Lo que siguió fue una de las producciones más obsesivas y torturadas de la historia de la música. Durante 6 meses, Wilson trabajó en Good Vibrations. Grabó en 4 estudios diferentes, usó más de 90 horas de cinta. El costo de producción alcanzó los $50,000, una cifra astronómica para 1966. Y mientras creaba esta obra maestra, su mente se desmoronaba. Wilson sufría de trastornos mentales severos que se agravaban con el uso de drogas. Escuchaba voces, tenía episodios de paranoia. Su obsesión por la perfección lo estaba destruyendo. La canción que finalmente emergió era brillante, revolucionaria, pero representó el principio del fin para Wilson. Detrás de esas buenas vibraciones había un hombre perdiendo la batalla contra sus propios demonios. La belleza nació del sufrimiento. 7. Hey Joe de Jimi Hendrix. Aunque no lo creas, la canción que lanzó a Jimi Hendrix al estrellato trata uno de los temas más oscuros de la música. Un hombre acaba de matar a su mujer, ahora huye hacia México, donde espera no ser encontrado. Eso es Hey Joe, un feminicidio narrado en primera persona. Hendrix no escribió la letra original, pero la hizo suya, y cuando la interpretaba, había algo en su voz que te helaba la sangre. No estaba celebrando la violencia, estaba contándote una tragedia. Un dato curioso es que, antes de que Hendrix la grabara, la pieza musical había sido grabada por múltiples artistas sin éxito. Simplemente, el mensaje era demasiado fuerte para ser interpretado por cualquiera. Fue su versión la que la inmortalizó, a pesar de que solo se tomó una tarde en grabarla. Hendrix convirtió la historia de un asesino en arte, algo solo al alcance de los genios. 6. White Rabbit de Jefferson Airplane. Grace Slick tenía un mensaje para los padres de América, y ese mensaje era: ustedes nos enseñaron a drogarnos. White Rabbit usa las referencias de Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo como metáfora directa del consumo de sustancias psicodélicas. Píldoras que te hacen más grande o que te hacen más pequeño, orugas fumando en juca, todo eso estaba presente en la letra. Slick argumentaba que los padres que leían estos cuentos a sus hijos no tenían derecho a sorprenderse cuando esos mismos niños experimentaban con drogas. La canción se convirtió en himno del movimiento psicodélico de San Francisco. En 1967, mientras el verano del amor explotaba,
White Rabbit era la banda sonora perfecta. Dato curioso, Grace Slick escribió la letra en solo 1 hora, usando un piano rojo que había comprado por $50. Estaba bajo los efectos del LSD cuando la compuso. Una obra maestra que desafiaba a toda una generación de padres y que admitía sin vergüenza que la mente expandida era el objetivo. 5. Like a Rolling Stone de Bob Dylan. ¿Qué se siente cuando caes desde la cima? Bob Dylan escribió esta pregunta en 1965, y muchos creen que tenía un rostro específico en mente: Eddie Sedgwick. Eddie era la heredera de una familia adinerada que se convirtió en musa de Andy Warhol. Brillante, hermosa, autodestructiva. Pasó de las portadas de revistas a la adicción a las drogas en tiempo récord. Dylan la conoció. Algunos dicen que tuvieron un romance breve. Lo que es seguro es que la observó caer. La letra pregunta sin piedad: ¿cómo se siente no tener nada, no tener dirección, ser invisible después de haberlo tenido todo? Cuando Dylan presentó el tema a su compañía discográfica, le dijeron que era demasiado largo para la radio. Tenía más de 6 minutos. Dylan se negó a cortarla. Y terminó revolucionando lo que era posible en una canción pop. Eddie Sedgwick murió de sobredosis en 1971. Tenía 28 años. La canción que posiblemente habla de ella sigue sonando, recordando que a veces las caídas duelen más de lo que pensamos. Suscríbete al canal si quieres una segunda parte con más canciones oscuras. 4. Help de The Beatles. I need somebody help, not just anybody. Todo el mundo conoce esta melodía. Es pegajosa, optimista, perfecta para cantar en el auto. Pero John Lennon confesó años después que era completamente sincera. Ese grito de ayuda no era solo un recurso artístico, era real. John Lennon necesitaba ayuda. El éxito lo había engordado, lo había vuelto inseguro, lo había desconectado de sí mismo. Cada gira era una prisión de gritos y caos. Cada entrevista era una máscara que tenía que ponerse. Así que escribió una letra pidiendo auxilio y la disfrazó de tema pop. No muchos lo saben, pero Lennon quedó profundamente insatisfecho con la versión final porque sentía que el arreglo alegre traicionaba el mensaje desesperado de la letra. Hubiera preferido algo más lento, más triste, más honesto. Millones bailaron un tema que era un grito de auxilio, y nadie escuchó. 3. Sunshine Superman de Donovan. Donovan era el poeta del Flower Power. Su imagen era paz, amor y flores en el cabello, pero Sunshine Superman, su mayor éxito en 1966, escondía referencias que las radios no captaron. La letra está repleta de alusiones al LSD y la experiencia psicodélica. El Superman del título no era un héroe de cómics, era el estado elevado de conciencia que prometían las drogas. Donovan fue arrestado por posesión de marihuana en 1966, convirtiéndose en uno de los primeros artistas británicos famosos en enfrentar cargos por drogas. El escándalo fue enorme. Pero la melodía siguió sonando en las radios, llevando su mensaje a millones de oyentes que no tenían idea de lo que realmente significaba. Una canción sobre expandir la mente a través de las drogas, cantada con la sonrisa más inocente del rock. Algo que sería recurrente con el pasar de los años. 2. The End de The Doors. Prepárate, porque lo que viene es perturbador. The End comenzó como una simple canción de ruptura. Jim Morrison la escribió sobre el final de una relación amorosa. Pero en las presentaciones en vivo, comenzó a evolucionar en algo mucho más oscuro. Morrison añadió una sección hablada en medio de la melodía, una sección donde describe a un asesino caminando por el pasillo de su casa, abriendo puertas, hasta llegar a las habitaciones de sus padres.
Lo que sigue es una escena metafórica basada en el mito de Edipo Rey, que dejó traumatizados a quienes la escuchaban por primera vez. Morrison fue despedido del club Whiskey a Go Go, inmediatamente después de interpretar esa versión por primera vez. El dueño del club no podía creer lo que había escuchado. El dato más increíble es el siguiente: el padre de Morrison era un almirante de la Marina. Jim prácticamente no tenía relación con él. It hurts to set you free. La sección edípica de la canción era, según algunos, un ataque directo y público a su figura paterna. La versión final dura casi 12 minutos y cuando termina no sabes exactamente qué sentir. 1. Sympathy for the Devil de The Rolling Stones. Pleased to meet you. Hope you guess my love. Llegamos al final de la mano de un tema sangriento. Sympathy for the Devil es una obra maestra literaria disfrazada de canción de rock. Mick Jagger escribió la letra como un monólogo del diablo a través de la historia humana. Las guerras, los asesinatos, las tragedias, el diablo estuvo ahí, observando, sonriendo. Pero lo que convierte esta pieza en leyenda negra es lo que ocurrió en Altamont. El 6 de diciembre de 1969, en concierto gratuito en California que debía ser el Woodstock de la costa oeste, los Rolling Stones contrataron a los Hells Angels como seguridad, pagándoles con cerveza. Fue un desastre desde el principio. Violencia, caos, drogas por todas partes. Y entonces, mientras la banda tocaba, los Hells Angels apuñalaron mortalmente a un joven llamado Meredith Hunter, que tenía solo 18 años. Todo quedó registrado en video. Algunas fuentes afirman que el asesinato ocurrió durante Sympathy for the Devil, pero la película documental Gimme Shelter muestra que fue durante otra canción. Sin embargo, la asociación entre Sympathy for the Devil y la muerte de Altamont quedó grabada en la memoria colectiva. Los años 60 terminaron esa noche. La inocencia del verano del amor murió apuñalada frente al escenario. Y así llegamos al final de este recorrido. Te dejaremos por acá un video con otra lista de viejas canciones si quieres seguir reviviendo la nostalgia de viejas épocas. Nos vemos en una próxima ocasión.